Invitamos al escenario a Sofía Duarte. Bienvenida, doctora Sofía. Buenas tardes. Bueno, yo escuchándolos, cada vez me enamoro más del biogás y del biometano. Y lo veo como una solución a todas, por lo menos una gran parte de la solución a todos los problemas que han planteado hoy. Pero bueno, voy a ver si logro enamorarlos un poquito, por lo menos una décima parte de lo enamorada que estoy yo de estos proyectos. Bueno, este es un estudio que hicimos y que se fundamentó en un estudio que se hizo para la UDME, ¿cierto? Este es un estudio que trató la ANDI con la Universidad Externado y que fue financiado por las industrias danesas y que se basó en mucha información técnica que se había analizado en el 2023 para un estudio de la UDME y otras cosas adicionales. Y aquí pues quiero mostrarles un poco de antecedentes, primero de lo que se está viendo a nivel mundial, a nivel país, y esta mañana decían que el 1.5 no se conseguía y hay una pequeña esperanza y creo que está en la bioenergía. Y si podemos ver un poco que la transición energética incluyéramos los biocombustibles y que es como el fuerte y el foco que se está pensando llevar a la COP30 en Brasil, podemos ver cómo, ¿con cuál apunto? Cómo de la biomasa, que es lo que está en café, que se usaba en estufas ineficientes y que es de pronto por lo que conocemos la biomasa y de pronto se ha satanizado, a llevarla a combustibles limpios, líquidos, sólidos y gaseosos para la transición energética y que sea una respuesta al transporte, a la industria, a la generación de calor, en una transición energética en un país en que la energía eléctrica es tal vez la más limpia que tenemos. Entonces hay que mirar, si miramos descarbonización, otros sectores que son los que están sufriendo hoy la crisis y estos problemas. Esto es solamente de biogás y ver cómo ha cambiado, y si vemos para 2050 se espera a nivel mundial el desarrollo del biometano. Y si vemos en la siguiente gráfica, en la del otro lado, que están los potenciales y las emisiones de carbono de la matriz energética colombiana, ¿cierto? Que está en amarillo. Nuestra matriz realmente tiene emisiones es en el transporte, en el calor industrial y en otros sectores, no tanto en la parte de energía eléctrica. Y es, digamos, como triste un poco y ver cómo cuando se piensa en transición energética, pensamos en transición eléctrica y no en transición energética. La energía es mucho más y es acá donde los biocombustibles realmente aportan la bioenergía y particularmente el biometano. Ya en los estudios y hablando de soberanía, hablando de energía en firme, el biogás puede aportarle a las otras energías renovables, ¿cierto? Pero es que a veces pensamos solo que las energías renovables son solar y eólica y hay muchas otras. Y es ver cómo el biogás puede darle firmeza si se hacen procesos híbridos a las energías solares que se están montando en el país. Y por otro lado nos da abastecimiento para combustibles renovables, emisiones de contaminación atmosférica de la que hablaban esta mañana, descarbonización en transporte y calor, aporte a los ODS, a la OCDE, a complemento de reservas de gas natural que tanta falta nos hacen hoy. Es poder ver un poco cómo, si vemos los beneficios que puede traer, cómo está incluida desde economía circular, la generación de empleo en áreas rurales, cómo esta biomasa que en algunos casos genera problemas ambientales se puede convertir en una solución a la crisis que estamos viviendo y cómo potencia
la reindustrialización del país, las nuevas alternativas, una transición energética que si todo se aporta y no solo pensamos en una visión y en una transición eléctrica, podemos ver cómo estos sectores, que si vemos hoy las crisis que hay en la parte eléctrica, y que las acabamos de escuchar, y no seguimos pensando en más transmisión y en más cosas, especialmente para la electrificación del transporte de carga, sino que entran estos biocombustibles, bien sean gaseosos o líquidos, a fortalecer esa área, cómo le podemos bajar la presión al sector eléctrico. Entonces hay muchas cosas y muchos temas que de pronto no se viabilizan y que pues aquí tratamos de mostrarlos levemente. En tecnologías no me quiero demorar, pero acá también vemos cómo se puede complementar lo que nos hablaban ahorita en la parte de minería, y es ver cómo desde unos sustratos que son unos residuos y biomasas residuales que tenemos en el país, luego de pasar por estas tecnologías de digestión, no solamente nos queda un combustible limpio, sino que también nos queda un biofertilizante, y un fertilizante rico en fósforo, que las reservas y los problemas de fósforo a nivel mundial son bien conocidos, y que el país puede tener un complemento aquí a lo que se está haciendo desde la minería, con estos biofertilizantes que quedan como subproducto de esta producción de combustibles. Y este combustible que queda, si bien es cierto que se le ha dado el uso, porque es como lo más económico y lo más fácil y lo más conocido de llevarlo a generación de energía eléctrica, pero que hoy en día estamos presentando los problemas de puntos de conexión, pues no es tan eficiente, lo podríamos llevar con un poquito más de inversión y a los sistemas de upgrading que ya se está haciendo en Europa, y que es lo que realmente le ha dado la soberanía energética a Europa, y donde ha apostado su gran cantidad de recursos para la sustitución del gas ruso por el problema de la guerra, poderlo llevar, no, y va a sonar un poquito dura, pero no desperdiciarlo generando energía eléctrica que ya tenemos y que vemos que desde generación hay mucho. ¿Cómo lo podemos llevar realmente a suplir y complementar el gas natural, que realmente es donde el problema en este momento el país tiene los mayores crisis? En tecnologías no me voy a demorar, creo que pues igual se las dejamos acá, pero sí quería hacer énfasis en que de pronto, y cuando hablamos de upgrading para biometano y llevarlo a las condiciones de gas natural, se dice que es muy costoso, que no hay cierre financiero de los proyectos, se dice que el H2S genera problemas, y sí, puede ser así, pero realmente hay que apostarle un poco a la investigación, al desarrollo de tecnologías y de potencial en el país, porque si bien es cierto que las tecnologías europeas son muy costosas, nosotros podemos, siguiendo el ejemplo de Brasil, que ya ha hecho desarrollos propios muy ajustados a los costos y a la producción, y si ahora vemos los costos de la regasificación, los costos en infraestructura que hablamos que habría que hacer para traer ese gas, si tenemos unos pozos distribuidos de biometano, es como si tuviéramos gas natural distribuido por todo el país. Ahí es donde hay que entrar a hacer los balances económicos. Y otra de las cosas que no se han hecho y que de pronto también generan una barrera es que solo miramos, y si lo miran desde el sector vivienda, solo lo comparan con la tarifa de residuos. Si se mira desde el sector energía, solo miramos la producción del energético. Y si lo miran desde el sector agrícola, lo ven cómo disponen sus biomasas y cómo pueden obtener un biofertilizante. Pero una de las cosas que hay que hacer y que de pronto es donde hemos fallado es poder ver la digestión y los procesos de gases combustibles y de la bioenergía en general, poderla ver como un sistema y como un
estos 5 o 6 ingresos que pueden tener derivados de todo el sistema y de todo el proceso de economía circular, no solo enfocándonos al energético, que es el caso nuestro, pero si hablamos con vivienda, lo comparan con el relleno sanitario y con el valor de la tarifa, pero no afectan todos los procesos. De otro lado, y como les decía, la UDME ha hecho muchos esfuerzos en arreglar toda esta parte del potencial y de aprovechamiento del país, y se han hecho estudios muy serios y conservadores. O sea, acá les puedo decir que estos estudios se han hecho muy por debajo, el potencial del país puede ser mucho mayor, pero ya con este es importante. Y en el mapa del lado de allá les quiero mostrar cómo sobre la misma tubería de gas natural, que son las lineecitas en colores que hay al fondo, podemos tener muchos pozos petroleros de gas. Y ahí es donde vemos cómo en las granjas de cerdos, los porcícolas, los avícolas, y se me fue el señor de la Cámara de Grandes Consumidores. Pero si hablamos de transporte y podemos ver este mapa, el sector que tiene una alta producción, que es el sector de la caña de azúcar, por aquí estaba Julián, y no me deja mentir, que está ubicado al occidente, va a reducir esos costos del transporte desde La Guajira. Entonces es como poder ver estos pozos distribuidos que tenemos por todo el país y que podemos ver en ese mapa, de mayor o menor tamaño, pueden aportar a esta solución de costos de transporte, de costos de emisiones, de costos de soberanía energética. Estos son los estudios de potencial. Aquí están algunas biomasas. El estiércol porcícola, ya el sector y por Colombia está trabajando fuertemente en eso. El estiércol avícola, si bien es cierto hay una planta en el país, ya FENAVI está haciendo estudios con desarrollos propios y desarrollos con ayuda de las universidades colombianas para hacer estos recursos mucho más viables. Residuos sólidos, y bueno, estaba el señor de Andesco, no sé si aún está por acá, y es otro de los servicios públicos que tenemos con gran conflicto y que siempre se van estos rellenos a rellenos sanitarios esta disposición, y vemos que hay dos alternativas. Una es la recuperación de gas de relleno, que como mostró Barranquilla hace poco y Bogotá lo viene haciendo hace bastante tiempo ya, se genera energía eléctrica, pero también se puede producir biometano. Y este biometano está distribuido por todo el país. Entonces, cada vez que hay un relleno sanitario, cada vez que alguien genera basuras, hay gas natural disponible para el país. Hay otras industrias, la vinaza, y acá les muestro el potencial que les decía que hay en el Valle del Cauca. Estudios de azocaña dicen que más o menos pueden sustituir con el gas que podrían ellos generar de sus vinazas el 40% de la demanda del gas natural del Valle del Cauca. Entonces, esos precios de transporte se podrían compensar si ellos lo producen y lo tienen ahí directamente. Como un ejemplo, pero no hablemos del sector de la caña, de la palma. Ellos aún tienen un gran potencial, tienen lagunas sin cubrir, y esas lagunas que ya están cubiertas y que este biogás se quema en teas, que es un dolor energético, se puede convertir con la ayuda de ciertos incentivos y con el trabajo mancomunado de todos en gas natural para todos. En la gráfica de allá, digamos que estos estudios están hechos con potencial teórico. ¿Y esto qué implica? Que hay un potencial teórico que es como lo que se podría tener, y hay un potencial técnico que es lo que realmente se puede recoger y materializar. Estos estudios están hechos con potencial técnico, perdón. Toda esta gráfica. Allá vemos el sector ganadero con como una barra muy alta clarita y algo en negrito, muy chiquito. Yo no sé si esta me permite. Ay, no.
Si esta me permite alumbrar, creo que no. Entonces, si el sector ganadero hace un cambio desde su ganadería extensiva a ganadería estabulada y hacen ese cambio de paradigma, podemos tener unas reservas de gas casi que llegando al 50% de la demanda. Como les dije, nosotros hicimos este estudio muy conservador y llegamos a un 15% al 2052 en los escenarios más difíciles, pues más consumidores de la ONU. Pero acá vemos las estadísticas de una de las biomasas, porque no están todas. Pero como veíamos, el problema del transporte también hay un proceso regional. Entonces, los llanos orientales, por ejemplo, el Valle del Cauca, que como les mostraba, que es donde tiene mayor costo el MBTU de gas natural, es donde mayor producción tenemos de producir biometano. Santander, los llanos orientales y muchos otros, que podemos, digamos que estos son los estudios generales, pero ya hay que hacer estudios particulares en cada una de las regiones para poder materializar y hacer las viabilidades técnicas de cada uno. Otra de las ventajas que tiene es que no se tiene que hacer con un solo sector, sino que hay un proceso que se llama codigestión, en que, por ejemplo, dos sectores que no se han acercado mucho a estos procesos, que son la ganadería y el arroz, que los tenemos en gran territorio nacional. Si se juntan, el potencial es mucho más alto que cuando están separados. La biomasa avícola, que se dice que es un poco complicada por los contenidos de nitrógeno, si la mezclamos con otro tipo de recursos y de otras biomasas residuales, son muy complementarias. Entonces, estas cosas son las que tenemos que seguir explorando y viendo todo el potencial de país. Lo otro que les decía y es los residuos sólidos urbanos. Los residuos sólidos urbanos, que cuando se hizo el COMPES 36, el de 2016, se hablaba de que la generación energética y la valorización era 70 veces más cara que enterrar en residuos sólidos, pero esto se hizo con combustión y pues quemar agua es caro y todos lo sabemos y nuestros residuos son el 80% agua. Pero si hacemos digestión anaerobia para la producción de biogás, creo que los resultados son otros y ya se han adelantado estudios. El BID para Ministerio de Minas y Energías contrató la hoja de ruta de biogás y biometano y se hicieron todos los balances para una planta y realmente da muy importante. Dan datos muy importantes que vemos adelante. Estos son los datos a partir del SUI, de cuánta energía puede recuperarse del gas, del relleno, si dejamos de enterrar los residuos y montamos digestores anaerobios, porque hay dos caminos. Una es recuperar los gases de relleno, como les decía, que es lo que está haciendo Barranquilla o Bogotá, por ejemplo, y la otra es dejar de enterrar en el relleno sanitario y montar biodigestores que, además de que ayuda a la captura de carbono y dejar de generar emisiones para el sector de vivienda, también nos produce un energético que nos ayuda a bajar emisiones también del sector energético. Entonces acá podemos ver en dimensión de los rellenos, como si en vez de rellenos se montaran digestores anaerobias, cuánta energía nos podría generar. Entonces son datos bien interesantes que nos llevan a esto. Entonces, parte de este estudio, y cualquiera pueden escanear el código QR, igual creo que la Andy les compartirá el estudio, pero ahí podemos ver un estudio de Sankey en donde podemos ver en su orden de potencial, este potencial técnico, cómo se pueden usar estos biomasas residuales y vemos cómo los residuos sólidos urbanos, el arroz y las vinazas y el pome son los que tienen mayor potencial. En este estudio asumimos, y está claro que
alguna parte se va para energía eléctrica, como ya se está haciendo, que esto se hace también en parte porque los incentivos tributarios de Ley 1715 están enfocados a la electrificación, como todos en la transición energética del país, y no al biometano. Y es algo de lo que se está trabajando con Ministerio de Minas y Energía para que podamos ampliar estos incentivos tributarios a la producción de biometano. ¿Por qué? Porque es donde el país más lo necesita en este momento. Entonces, ahí se pueden ver los diferentes usos, que es energía eléctrica, generación térmica, cocción, que a veces cuando pensamos en biogás solo pensamos en un choricito y la cocinita con 3 o 4 cerdos que tenemos en la finca. Y eso es lo que hemos pensado de biogás, pero el biogás es algo más que eso. A gran industria, y si miramos ejemplos por toda Europa, son grandes industrias que producen y que de verdad aportaron muchísimo a la soberanía energética y a suplir el problema del gas ruso en Europa. Y por eso se está invirtiendo en esto y ya son tecnologías maduras y yo digo que es el ABC de la ingeniería química cuando estas tecnologías se pueden usar muy fácilmente. Pues paso rápido, son algunas conversiones que hay para que pues miremos en cuestión de energías. Pero perdón. Aquí quería mostrarles, y de este estudio con estas biomasas priorizadas, que no están todas las del país, nos dan 40.000 terajoules año, que esto puede ser aproximadamente 38.000 millones de pies cúbicos, que si comparamos con lo que hablaba Ecopetrol hoy, puede ser la mitad de lo que están pensando en invertir en unas plataformas carísimas y con unos costos ambientales y de CO2 por transporte del combustible muy elevados que se pueden hacer con unas cuantas biomasas en el país. De otro lado, y para poder complementar oferta y demanda, pues porque es la idea, y viendo los escenarios del PEN 2050 que realmente no consideran a la bioenergía y que parte del problema que se tiene es que cuando pensamos en transición energética solo se habla de solar y eólica y la bioenergía y el biogás y el biometano quedan en un segundo puesto. Entonces, estos escenarios del PEN, cuando los analizamos para estos biocombustibles de segunda y tercera generación, veíamos que los escenarios del PEN van en contravía del desarrollo. Si hablamos de bioetanol y biodiesel, por ejemplo, que lo que se busca es que se acabe casi la producción, cuando estos combustibles limpios pueden aportar a la descarbonización del sector transporte sin requerir muchos cambios en infraestructura ni para el país ni para la cuestión de los vehículos que los usan. Entonces, acá podemos ver cómo en los diferentes escenarios del PEN, que pues están allá en la barrita, en los más extremos podemos llegar hasta el 15% de sustitución de la demanda. Para esto, pues el país cuenta con una normatividad y a diferencia de las otras energías y de los que hablaban hoy, que solo tienen que entenderse con la CREC y de pronto con la UDME, para poder desarrollar la bioenergía tenemos que involucrar a otros actores igual o más complicados que minas, y es la CRA, el manejo de servicio público de aseo, que le corresponde al Ministerio de Vivienda, el sector de agricultura, que también necesita establecer políticas claras, tanto para el uso del biodigestato y la formulación de biofertilizantes avanzados que pueden salir a partir de estos subproductos y de la disposición de sus biomasas residuales, articulando todas las cadenas productivas del sector agricultura. Entonces, aquí hay mucho por hacer. Le aplican los incentivos tributarios si se genera energía eléctrica, que eso es un vicio que va desviando hacia la parte más ineficiente del uso de las biomasas residuales. Y también están los incentivos al carbono, pero como este biogás y biometano hace adicionalmente captura de carbono, en los mercados internacionales de bono de carbono está muy bien cotizado y es muy fácil venderlo afuera. Entonces, los cálculos y todos los ejercicios que se han hecho se usan con
la no causación del impuesto al carbono en el país, pero puede ser mucho más rico si se vende en niveles internacionales, aunque también es más complicado lograrlo. Entonces, la normatividad, como les decía, y parte de las barreras que enfrenta este sector es que no solamente se tiene que ver con un actor desde el sector público, sino como les decía, con 4 o 5. Y tenemos barreras del tipo técnico, económico, cultural, legal, que poco a poco en los 10 años que llevamos trabajando en este tema de la bioenergía, a partir de la resolución y de la ley 1715 del 2015, 1715 sí, 2014, se han venido trabajando y se hicieron estos estudios de barreras, que fue un trabajo hecho a lo largo de toda la cadena con actores con información de primera mano. Se pueden obtener tanto los beneficios que esto trae, ¿cierto? Las oportunidades y las barreras que genera, como pueden ser todos los cumplimientos ambientales, la solución a gran parte de los problemas que se presentaron hoy, y también tiene unos inconvenientes, como es esa complejidad institucional, el acceso a financiamiento, la percepción de biomasas y alimentos y aquella cuestión del uso del suelo, aunque Colombia no usa más allá de su 30% de frontera agrícola, tendemos un 70% que aún no se usa, y si pasamos, y vuelvo insisto, de la ganadería extensiva a la ganadería intensiva, aún nos queda más terreno para poder aprovecharlo en la generación de estos biocombustibles. Entonces está esa inestabilidad del mercado, los subsidios a los combustibles fósiles, las tecnologías que a veces decimos son muy costosas, pero que, como les decía, ya hay varias cosas que se pueden hacer. Las competencias, esta biomasa al comienzo no valía nada, es más, era un problema, llévesela. Hoy en día ya sirve para todos los biocombustibles, para generación de alimentos, para generación de productos farmacológicos, y esto ha generado esta competencia que hay que hacer cadenas de suministro con una logística muy clara, en donde todas las partes de la cadena generen valor para poderlo garantizar. Entonces, gran parte de esto, entre las barreras también está los requerimientos legales que la CREC 240 exige para este gas combustible para inyectarlo a la red de gas natural, que pues ya es todo un avance que se permita, pero aún hay mucha incertidumbre en que si el biometano puede cumplir las características de estos gases naturales. Entonces ahí es donde podemos poder ver toda esta parte. Y yo me pasé una que me devuelvo ahí porque es muy importante poder ver este estudio, y aquí ya se habla un poco de la parte económica, y es un estudio que hizo el gobierno francés para analizar los rellenos sanitarios y poder ver cada uno de este biogás, cómo se puede llevar a biometano, y analizaron 25 rellenos, hicieron un balance económico en donde en los más pequeñitos sale a 18 MBTU, y pues ustedes dirán es mucho, $18, pero los más grandes están en 12, que está más o menos al mismo precio. Entonces ahí se habla un poco de los incentivos, y a partir de este proyecto se empezó a hacer una articulación con Ministerio de Minas para ver qué incentivos se requieren para que este biometano pueda entrar a suplir la matriz energética nacional. Y es algo en lo que se debe seguir trabajando, y que aunque ya empezó y ya está sonando, pues hay que materializarlo. Pero este estudio es muy interesante también para que ustedes lo puedan conocer. Bueno, voy aquí a pasar donde iba. Entonces, todas estas barreras requieren la articulación de los diferentes actores de la cadena. Y parte de eso, y ahí con los colorcitos en este círculo, ustedes pueden ver como las estrategias que se plantearon desde los estudios de solución a estas barreras, porque no es solo ver los problemas, sino también cómo los solucionamos. Y es articular gobierno, academia, generadores de biomasa, financiamiento y los usuarios finales del energético.
hay que apostarle a investigación y desarrollo, hay que hacer un fortalecimiento de capacidades, hay que hacer promoción de oferta y tecnología, organizar a la comunidad. Y si bien estamos hablando de comunidades energéticas, también esa norma de comunidades energéticas se ha enfocado a paneles solares. Y vemos cómo las comunidades podrían ser o productores de biomasa o hacer esta parte de logística, que es de pronto lo que es más complicado para los biocombustibles, no solamente para biometano, sino que si hablamos de SAF, por ejemplo, es lo mismo. Cómo estas comunidades energéticas, con todos los desperdicios que quedan en el campo, pueden organizarse para ser proveedores de un energético y no tener que afrontar lo que hablaran en el panel anterior de si estas comunidades tendrán las capacidades para manejar unos sistemas tan complejos como son estas plantas de bioenergía o unas plantas solares. Entonces, hay muchas cosas y muchas alternativas que desde el gobierno nacional se deben dar las señales claras y el sector industrial debe como empoderarse de esta tecnología y poder eslabonar todas estas cadenas, porque si uno habla con el productor de la biomasa, pues no tiene las capacidades para generar energía ni la piensa en términos de energético. Y si habla con el productor y el consumidor del energético, pues dice, pero es que esta biomasa no es mía y no tengo firmeza si me la entregan. Entonces hay que ir superando todas estas barreras. Otras de las incentivos tributarios o de política que han funcionado muy bien en Europa es, por ejemplo, los certificados de origen, los subsidios, el incluirlos en la ley 1715, como les decía, subastas energéticas, articular este mercado para poder ver las soluciones en trabajo conjunto. ¿Esto a qué nos lleva? Ah, no pusiste la otra. Bueno, esto nos lleva a ¿qué se debería hacer, cierto? Si tenemos un gran potencial, si vemos que puede suplir o complementar el gas natural que hasta hoy tenemos y que estamos en un proceso de el gran fantasma de la importación. Si dar a conocer, si poder hacer los estudios reales de potencial en cada una de las regiones, si podemos articular un arrocero con un ganadero, o el de residuos sólidos con aguas residuales o residuos sólidos municipales con las porquerizas de cada municipio y podemos articular todo este gran conglomerados de biomasas en cada región y poder determinar realmente si se pueden hacer círculos de autoabastecimiento en el marco de lo que a futuro se proyectarían como ciudades sostenibles o regiones sostenibles. Sería como uno de los primeros pasos. Primero, dar a conocer todo este potencial, mostrarle a los industriales tanto los beneficios de lo que tienen como de dónde pueden obtenerse estos energéticos, porque es muy triste oírlos hoy y ver con todo este potencial que ni se tiene en cuenta, ni desde el gobierno nacional, ni desde los industriales, ¿cierto? Sigue siendo como algo en el limbo que para mí un 25% de la demanda de gas es importante para el país, pero no lo conocemos, no sabemos todo este potencial que tienen. Vemos de pronto un poco la complejidad y los altos costos, pero no vemos que esto ya, así como empezaron a bajar las tecnologías de solar, ya han empezado a bajar las tecnologías, que podemos hacer nuestros desarrollos propios, que si un inversor de gas le dice al agricultor, oiga, venga, trabajemos juntos y coordinadamente construyamos la planta y usted me garantiza su biomasa y yo le garantizo la compra por 10 o 20 años, se pueden articular, ¿cierto? Y que el gobierno empiece a mediar en esas reglas de mercado justo y de comercio. Entonces, aparte pues hay que articular estos actores, fomentar toda esta parte de innovación, de investigación, de fortalecimiento de capacidades, porque realmente hay un gran desconocimiento y no solamente en comunidades, a nivel industrial, a nivel de estructuración de proyecto, a nivel de las tecnologías. También hay que empezar a ver todos estos fuentes de financiamiento, tanto nacionales o internacionales, incluso asociados a cambio climático, a reindustrialización,
a economía circular, que pueden financiar de alguna manera estos proyectos, pero hay que gestionar todas esas fuentes de financiamiento que hay. Hay que incentivar el desarrollo de estos mercados con reglas claras, que ahí es donde tiene que participar el gobierno y pues desde los industriales presentar todos estos procesos, porque es una gran oportunidad que tenemos y creo que es el momento en que esto, ¿cómo lo hago que funcione? No, si le hago ahí lo paso. Es el momento, y creo que esta crisis que estamos pasando es el momento en que empiece a florecer este nuevo mercado y este nuevo proceso. Así como lo decía esa frase, que es de una película de pronto de niños, pero es Mulan. Pero la flor que florece en la adversidad es la más rara, hermosa y perdurable de todas. Y creo que esa es la oportunidad que tiene el biometano, que es una solución a todos estos problemas, no al 100%, pero sí nos puede ayudar en una parte y para, como dice el lema de este congreso, es una alternativa sostenible para salir de esta crisis que tiene hoy el país, abrir nuevos empleos, abrir reindustrialización y poder generar alternativas de soberanía energética, de transición energética justa y descarbonización de la matriz energética. Muchas gracias.